Hola, buenas noches, bienvenidos a nuestro IS61, semana con 5 cosillas que tengo aquí conmigo. Parece que nos vamos acercando al verano y ya va viendo más cositas. Y vamos a empezar, por supuesto, con vuestras preguntas. Empiezo por una que nos hacía Jesús Castellón en Twitter. Y nos hacía tanto a nosotros como a otros canales amigos. Preguntaba qué tal Skulltales en solitario. Me alegra, me encanta que me hagas esta pregunta. Skulltales no es un juego, debo reconocer, o es mi impresión, habría que hablar quizá con David Illescas, pero mi impresión es que no es un juego pensado para jugar en solitario, pero reconozco que el modo solitario de Skulltales funciona bastante bien, sobre todo en la primera parte, porque Skulltales, al ser un juego completamente colaborativo, como un Destin sin Señor Supremo, como los juegos de D&D, por ejemplo, nos permite, bueno, o puede dar pie al famoso efecto líder, donde un jugador es un poco el líder, va diciendo lo que hay que hacer y los demás son como borreguitos y obedecen, ¿vale? Sabéis que para evitar el efecto líder, el truco que yo uso es que solamente puede dar órdenes, de hecho yo lo que hago es potenciar el efecto líder. El que es líder, el que es jugador inicial en un turno, pues es el que decide en ese turno y los demás obedecen, ¿vale? Salvo que se cree una discusión. Esto no se puede aplicar muy bien en Skulltales, porque en Skulltales realmente el líder es el capitán o el que tiene más carisma. Entonces, lo que va teniendo más puntos de prestigio. Entonces, claro, sí que tiene ese problema de efecto líder y hay que saber llevarlo. Al final, de todas maneras, está bien pensado porque al final hay un efecto líder, digamos, temático, que es el capitán, pues es el líder y los demás pues podemos obedecer o no. Pero bueno, lo que voy es que al ser un juego de este estilo colaborativo puede dar pie a efecto líder y precisamente eso es bueno para poder jugar en solitario. Si jugamos en solitario Skulltales, la primera parte, la parte de aventura, no hay ningún problema. Tendremos que llevar 3 aliados, es decir, tendremos que jugar con varios personajes, clásico, como por ejemplo si jugamos a las mansiones de la locura o a Arkham Horror tendríamos que llevar a varios, ¿vale? Pero podemos decidirlo todo sin mucho problema. Entonces no hay problema por jugar esa parte. La parte de la travesía, para mí cambia completamente. Jugando con varios jugadores, van un poco todos contra el capitán para intentar que haya un motín y ser ellos el capitán. Es una interacción interesante porque está muy justificada. En el modo, digamos, en el modo de un solo jugador, como esto no es tan sencillo, lo que se hace es utilizar unas cartas aleatorias. En vez de decidir los jugadores si juegan eventos o no, cada vez que salga uno o un 2, el capitán revelará una carta del mazo. Entonces, y tendrá que cumplir el efecto de la carta. Y si hay que poner un enemigo, tendrá que ponerlo, y los enemigos usarán unas reglas personalizadas para moverse. Es un poco más mecánico, esta parte pierde un poco más, pero tampoco funciona mal. De hecho, es más, puede llegar el caso de que haya un naufragio, y entonces, perdón, un naufragio no, un motín, y entonces el capitán tendrá que jugar la aventura de naufragio, porque es como si lo hubiesen abandonado en una isla y tendrá que reclutar a otros para seguir. Hasta eso está bien pensado. Así que, en general, el modo de Skulltales en solitario no funciona nada mal, pero yo creo que el juego realmente gana más jugando entre varios. Pero, insisto, en mi opinión, un juego que no esté pensado para solitario, que permita jugar en solitario, como puede ser pues las mansiones de la locura que os decía con la app, ¿vale? O un juego como los de D&D, que tampoco está pensado para jugar realmente en solitario, aunque se puede. Creo que Skulltales funciona mejor en solitario que todos estos, ¿vale? Creo que funciona mejor, porque da más pie precisamente a esa parte como de mazos de eventos al azar, ¿vale? Pero bueno, que se puede jugar sin problema. Para mí es un juego que hay que jugar con más gente, ¿vale? Pero si vas a jugar en solitario, una partida puedes jugarla, incluso puedes hacerte una campaña entera tú solo, que la experiencia será muy diferente. Yo no lo veo nada mal. Firewall nos preguntaba por las expansiones de Runebound, ¿para cuándo? ¿Qué aportan? Bueno, en teoría dice Edge, bueno, Edge ya no, nos dicen Fantasy Flight, fantasyflight.es dice que en julio. En principio en julio, ya veremos si lo cumplen. Son 4 expansiones, 2 packs de escenario, 2 packs de aventura. Los packs de aventura realmente es un héroe con alguna carta más de aventura para ampliar, y los packs de escenario son como historias nuevas, hay 2, ¿vale? 2 y 2. A ver, que yo también estoy deseando echarles el guante. Daniel García, a raíz de lo que comentábamos de juegos infravalorados, mencionó Gears of War, grandísimo juego, también infravalorado, es verdad. Preguntaban si es Fireteam Zero, que parece un poco su sucesor, si son compatibles en la misma ludoteca. A ver, te diría, en frío te diría que no, para mí son iguales, salvo por temática, ¿vale? Son iguales. Y temática entre pinzas también, porque son parecidas, ¿vale? Son iguales. Para mí no son compatibles en la misma ludoteca, pero a día de hoy Gears of War es muy difícil de encontrar, con lo cual no veo mucho problema, habría que tirarse por Fireteam Zero. Antonio S.L. preguntaba de Colonist a 1 o 2, ¿qué tal? ¿Qué tal el juego en sí? La verdad es que no lo conozco. También preguntaba si llegará a estar en nuestro idioma, pues lo ignoro. De hecho, ya he dicho alguna vez que no me paro mucho en juegos que no están en castellano, porque hay muchísimos en castellano, entonces no me meto en juegos que no estén en español, no sabría decirte. Momo Kun preguntaba por un juego para 6 o más, que sea rejugable y que no sea muy largo, y varios amigos te han contestado y te han dado un montón de opciones, así para muchos, pues los típicos en plan Hombres Lobo de Castro Negro, El Espía o
o Gears of War no, Game of Thrones, pues funcionan bastante bien, ¿vale? Pero bueno, te han sugerido un montón que funcionan perfecto. El agujero Hobbit, que nos hace una pregunta técnica también con un canal, y preguntabas cómo grabamos con una cámara de fotos, una reflex, una Canon 6D, más de 13 minutos seguidos. Realmente, no sé otros modelos de Canon, ¿vale? Pero la 6D que yo utilizo graba 29:59, o sea, media hora seguida. De hecho, nunca lo he dicho, pero aprovecho para decirlo ahora, de hecho, la publicidad de los IS es precisamente porque hay que parar de grabar. Vale, la cámara al llegar a los 30 minutos para y no vuelve a empezar, simplemente para. Y además yo no me entero que para, porque tarda un minuto en apagarse, que puedo oír el ruido del obturador cerrándose, el clac, que sé que la he cagado porque no está grabando. Vale, así que tengo que parar, tengo que llevar un poco más o menos el tiempo contado y tengo que parar antes de la media hora para poder parar la mano y volver a darle. Por eso hay publicidad de los IS, para que me dé tiempo a parar y volver a empezar. Un punto controlado, realmente ese es el motivo. No sé si otros modelos graban 13 minutos, como dices tú, esta graba 29:59, media hora. Javier Martínez preguntaba juegos de cartas cooperativos. Bueno, pues la verdad es que hay que tirarse normalmente a los LCG. Yo te recomendaría Arkham Horror LCG, luego hablamos un poquito más de él, que hay otra pregunta, o Pathfinder, que es un juego, ya no es LCG, aunque tienes que comprar varias expansiones, pero es un juego de cartas colaborativo 100%, que a mí me gusta mucho, yo creo que es muy recomendable. David P. Franco preguntaba por una actividad grupal en su empresa y pensaba en algún juego cooperativo. Bueno, Luis Valladares te ha sugerido un montón, luego algunos amigos también te han sugerido más. Yo voy a discrepar con Luis respecto al de Unlock. Yo creo que Unlock sí funciona bien. Creo que yo diría que podrías llevarlo, aunque sea para gente no jugona, pues yo creo que funciona perfectamente. Yo no he tenido problema con él, con gente no jugona, ¿eh? Todo el mundo ha quedado contento con Unlock. Yo lo probaría. Refsi preguntaba si Time Stories o Viticulture. Me he quedado muy sorprendido. Es como preguntar, no sé, si una hamburguesa o un todoterreno. O sea, no son comparables para nada, ¿vale? Time Stories es un juego narrativo, colaborativo 100%, sin rejugabilidad realmente, que es muy dependiente de expansiones, muy inmersivo y es una experiencia. Mientras que Viticulture es el clásico euro de gestión de trabajadores, donde tienes que colocar acciones, es competitivo, por supuesto, es un solitario multijugador de estos, es todo lo contrario a cooperativo, digamos, porque no solo es competitivo, sino que además yo voy a lo mío y los demás a lo suyo. Vale, entonces nada que ver, eso ya depende del tipo de juego que quieras, de la temática también, por supuesto, pero bueno, que no tienen absolutamente nada que ver uno que otro. Yo te diría, los dos, son grandísimos juegos ambos. Higgs5 preguntaba, decía que hay 3 juegos de Warcraft, ¿cuál es mejor? Yo la verdad es que solo conozco 2, ¿vale? No conozco 3, conozco 2. World of Warcraft, uno que salía de Fantasy Flight, o por lo menos sacaba Edge, en una caja de 60×30, como Descent primera edición, como StarCraft, uno grande de miniaturas, un juego profundo, con un montón de muñequitos de plástico, juegazo, pero que ya no se encuentra, creo yo, bueno, en segunda mano seguro que sí. Y conozco otro de Fantasy Flight que sacaba de Beer, World of Warcraft, el juego de tablero, World of Warcraft, el juego de aventuras, que es más parecido a un Runebound, ¿vale? También es así un poco solitario, multijugador, muy aventurero. Los dos son muy buenos. Yo, que soy muy Ameritrasher y muy friki, prefiero el World of Warcraft, el juego de tablero, el grande, ¿vale? Pero el otro no está tampoco nada mal, nada mal. Pero a día de hoy yo creo que no se puede conseguir ninguno. El tercero ignoro cuál es. Y preguntabas también si Descent 1 o Descent 2. Bueno, esto también es interesante, lo he comentado alguna vez también. Yo era de los que cuando salió Descent segunda edición, yo era muy fan de Descent primera edición y vi Descent segunda edición como un Descent descafeinado. No me gustaba. Sí me gustaba, pero prefería la primera edición. La primera edición tenía muchas expansiones, tenía el Road to Legend, ¿vale? Que no es la app esta que hay de la segunda aplicación, de la segunda edición, sino que era una caja grande, que era una campaña muy profunda, con un mapa, el mapa de Terrinoth, y era un juego para echarse meses con él, con la campaña, y un libro gordo, y luego salía una segunda, que era Mar de Sangre, que era lo mismo pero con barcos y demás, una pasada. Entonces cuando salió la segunda edición lo vi como muy descafeinado, porque lo habían como aligerado mucho. Según fue pasando el tiempo y vas jugando uno a otro, y reconoces un poco las carencias de la primera edición, que era quizá muy repetitivo y demás, y estaba pensado, pues bueno, para que ganasen los héroes siempre, porque el Señor Supremo realmente iba sacando monstruos constantemente y al final moriría, vale, aunque podía ganar, pero bueno, que no era lo suyo. Desde en segunda edición pulieron muchas cosas. Por ejemplo, que haya objetivos y pueda ganar cualquiera, el cruce en plan campaña lo hicieron bien, pero aligeraron cosas. Los que nos gustaba ese juego profundo lo vimos como muy aligerado. Luego con las expansiones fueron añadiendo cosas. A día de hoy, la verdad, a día de hoy, independientemente de que no se pueda conseguir la primera edición, a día de hoy creo que es mejor juego la segunda edición de Descent. Es menos profundo, sí, pero realmente creo que es más variado y más, no sé, más diversificado y no tan repetitivo, no tan monótono, sin contar ya el tema de la app que puedes jugar sin Señor Supremo y demás. Miquel M. preguntaba un juego de rol para niños de 9 años, para iniciarse.
Lo primero que se me ocurrió fue Pequeños Detectives de Monstruos. Y es verdad que ese juego abarca desde los 4 o 5 años hasta los 12, diría yo. Con 9 años ya te vas hacia la parte final de Pequeños Detectives de Monstruos, ya es más rol casi de verdad. Vale, puede no funcionar mal, pero si se te hace muy, muy infantil, yo te recomendaría cualquiera de las cajas básicas. También te han contestado amigos en texto en el comentario, pero yo te recomendaría una de las cajas básicas, sobre todo de Star Wars. Creo que encaja mejor en esa edad que quizá Pathfinder. Vale, pruébalas porque funcionarán bien. Paul Sambo preguntaba Last Friday, que tenemos aquí, si se solapa con Drácula. Bueno, luego, si me permites, luego hablamos de Last Friday y te contesto a la pregunta. Francisco Álvarez, juegos a dos, comentabas un comentario interesante. Los juegos a dos propios para dos, como Patchwork, por ejemplo, pues funcionan bien, ¿vale? Pero hay otros juegos que se pueden jugar a dos y quizá preguntabas si no se disfrutan, si te estás perdiendo grandes juegos al jugar a dos. A ver, tú mismo mencionas algunos, Scythe, Mansiones de la Locura, Eldritch Horror. Yo creo que a dos funcionan bien todos esos, ¿vale? Es más divertido siempre jugar a más, sí, estoy de acuerdo, pero cualquiera de esos tres, con las mansiones me refiero a la segunda edición, con la app, funcionan bien a dos, ¿vale? Estoy de acuerdo en que normalmente cuando el abanico de jugadores es pues de 2 a 4, de 2 a 5, de 2 a 6, normalmente tira a ser bueno a 4, a 5, a 6, al límite superior. Hay excepciones, Arkham es de 1 a 8, y ni a 1 ni a 8, creo yo. Bueno, había un comentario respecto a lo de Arkham de 1, funciona bien a 1, pero para mí no es lo suyo porque necesitas quizá llevar a 2 investigadores o 3 para poder hacer muchas cosas, pero bueno, que es otro tema. Pero quiero decir que Arkham es una excepción porque ni a 1 ni a 8, yo diría que Arkham es entre 4 y 6. Pero normalmente entre 2 y 5, pues 5 suele ser el óptimo, ¿vale? El límite superior suele ser el óptimo. Por eso normalmente los juegos a 2 son específicos a 2 y funcionan muy bien a 2. Pero en los que tú comentas, que son grandes juegos, yo creo que todos te pueden funcionar bastante bien a 2 jugadores. Francisco José García Galindo nos preguntaba otra pregunta muy interesante. Arkham Horror versus Arkham Horror LCG. ¿Cuál es mejor, independientemente, por supuesto, de mecánicas, de calidades y demás? Como experiencia de juego, o así he entendido yo la pregunta. Pues me pones en un aprieto, ¿vale? Porque el corazón me dice que Arkham Horror es el juego de tablero, pero si tengo que pensar con la cabeza y decírtelo fríamente, yo creo que como experiencia de juego, a día de hoy, me parece mejor Arkham Horror LCG. Me parece más narrativo, para mi gusto, que soy de mucha narratividad, me parece más narrativo y más inmersivo. Arkham Horror tiene mucha narratividad, pero son como párrafos sueltos, no te hilan, ¿vale? Porque las cartas van al azar. Sin embargo, el juego de cartas coleccionables, el LCG, sí que te hila toda la historia, incluso toda la campaña. Entonces, para mí, yo creo que como experiencia de juego es mejor el LCG. ¿Vale? Pero sí que el corazoncito me dice, no, Arkham Horror es mejor juego. Obviamente, Arkham Horror, el juego de tablero, juega en otro nivel, porque es mucho más grande, más amplio, intenta abarcar otro espectro, ¿vale? Óscar M. preguntaba por una especie, entre comillas, de continuación de las Mansiones de la Locura, otro juego de ese estilo. Me he estrujado el coco, ¿vale? Pero de ese estilo, tal cual, no encuentro ninguno. Tal cual, no encuentro ninguno. Te comentaban, por ejemplo, Shadows of Brimstone, sí, es un gran juego, parecido, bueno, a mí se me parece más a Descent, quizás, o a los de D&D, más que a las Mansiones de la Locura, pero no he encontrado ninguno que sea tal cual o que yo pueda poner la etiqueta a título personal de esto es como las Mansiones de la Locura. Así que no puedo responderte ahí. Quizá lo más parecido para mí sea Time Stories. Independientemente de que no haya muñequitos, tablero, pero es lo más parecido en cuanto a esa narratividad, esa investigación, quizá lo más parecido. Matapatos preguntaba por un juego de resolución de misterios, crímenes o acertijos. El primero que se me ocurre, y te lo comentaba también, es Sherlock Holmes Detective Asesor. Ahí tienes resolución de misterios tal cual, o sea, de estrujarte el coco. Incómodos invitados que tenemos aquí también te da pie a mucho estrujarte el coco. Y ojo con algunos que realmente no son lo que puede parecer, como 10 negritos, ¿vale? Que es más de gestión de recursos, es un gran juego, pero de gestión, no de acertijos. José Carlos Nombela preguntaba por Soccer City o Time of Soccer. Yo que no soy mucho de juego de fútbol, te diría que con diferencia Soccer City. Yo lo he dicho alguna vez, creo que para mí es el mejor juego de fútbol que hay. Hablando de fútbol como tal, sin meternos en estilo Blood Bowl, ¿vale? O estilo Dread Ball. Yo creo que Soccer City, mucho mejor. Marcelo Devia preguntaba por qué no hay reseña de With War. Pues la verdad es porque nunca ha llegado a mis manos ese juego. Tampoco es un juego que me levantase mucho hype en su momento, entonces, bueno, pues nunca conseguí una copia, de hecho no podía hacer reseña de él, vamos. Víctor Oliva pregunta si yo recomendaría Saints of Glory. Pues te digo la verdad, he probado Saints of Glory, pero una vez, hace tiempo ya, así que no me atrevo a recomendarte o no un juego con una prueba. Vale, va a ser una prueba en plan demo, que se llaman a jugar y poco más. Así que pero bueno, quizá algún amigo que sí que lo conozca más, que nos responda por favor en los comentarios, pero yo no me atrevo a opinar de un juego con una partida. Y preguntabas también un euro para dos.
vale, bueno, hay varios que funcionan bien. Patchwork quizás es el más directo, pero bueno, hay varios. De hecho, te han recomendado unos cuantos, Seven Wonders Duel y demás, que funcionan bien. Dani DDC preguntaba por, hablando de juegos que pasaron un poco olvidados, ¿no? Yo mismo comentaba XCOM, le decía que bueno, que pensaba también en XCOM, y si llegará la expansión al castellano. Yo creo que no, ojalá llegue, ¿vale? Pero yo creo que a estas alturas no llegará. No creo que Edge, bueno, ahora sería Fantasy Flight, pero yo no creo que la saquen. ¿Qué aporta? No lo sé, porque no la he visto en inglés. La verdad, sé que la app sí que viene ya integrada, vienen esos trozos bien sin traducir, vienen en inglés, pero no la he probado, así que tampoco podría decírtelo. Ángel Concha nos hace una serie de preguntas sobre las políticas de venta de Zacatrus. Yo no te las puedo contestar. Escribe a hola@zacatrus.es, que ellos te darán todas las respuestas que necesitas a tus preguntas. Lailoken Raxka, hacía mucho que no te veía, amigo. Bienvenido por aquí de nuevo. Preguntaba para cuándo un Telegram, ¿no? Para todos estos tipos de debates que se montan en los yeses. No, la verdad es que no me da mucha pereza montar ahora otro canal de comunicación. Creo que esto de los yeses funciona bien, pero bueno, anoto tu sugerencia, amigo. José Antonio Corona preguntaba por la expansión de Monstruo Final si llegará a castellano. No tengo noticia. Por una represión de Mice and Mystics, se rumorea que para el verano, pero tampoco tengo confirmación oficial. ¿Y cuáles son las mejores expansiones para Bank y Carcassonne? Tú mismo mencionas Dodge City, estoy de acuerdo. Yo creo que Dodge City es la mejor expansión de Bank. Y Carcassonne comentas Posadas y Catedrales. Bueno, Carcassonne yo creo que no necesita expansiones, pero si me quedo con una, aunque Posadas y Catedrales es muy buena y sería mi segunda opción, la primera para mí es Constructores y Comerciantes. Creo que es la que aporta un plus que el juego casi te diría que puede necesitar, que es sobre todo, más que los comerciantes, sobre todo el constructor. El constructor, el jugar un turno doble, yo creo que eso es vital en Carcassonne. Y mi segunda opción, sí estoy de acuerdo, sería Posadas y Catedrales. Javier Castro Zamora pregunta cuál es mi euro preferido. Es difícil de decir, ¿vale? Porque te podría decir que Scythe, porque quieras que no, aunque es un 4X, en ciertos momentos, depende del día, casi lo puedo considerar un euro. Vale, cualquier euro de gestión que sea sin interacción, como decía Luis Valladares, puede ser uno de mis euros favoritos. Puede ser La Granja, es uno de mis favoritos, y ahora mismo te diría que posiblemente Terraforming Mars, del que hablaremos la próxima semana. Amundsen preguntaba por Alhambra, que también es otro de estos juegos denostados, que qué tal, pues lo mismo, hoy tengo que reconocer que me preguntáis por muchos que no he probado Alhambra, no lo he probado, vale, tiene mucho tiempo ya, pero no lo he probado, así que es un juego ya antiguo, pero vamos, que no lo he probado, no puedo darte opinión tampoco. Adriano C. preguntaba por un juego hexagonal, vale, te referías a Mundo Neurente de Gabriel Verdecia, la verdad es que no sé qué ha sido de él, salió una segunda versión con naves espaciales, pero no sé más, la verdad, no sé si llegó a manos de alguna editorial, que yo sepa no, pero no lo sé. Si Gabriel Verdecia nos está viendo, que nos comente, por supuesto. Y Alex Padilla nos preguntaba por cuál es la tirada normal de juegos a nivel nacional. Bueno, pues depende de la editorial, por supuesto. Una tirada corta serían unos 500 o 1000 ejemplares, una tirada larga, muy larga, serían unos 5000 ejemplares. Yo creo que sobre entre 1000 y 3000 andará la media, ¿vale? Por ejemplo, Huida de Silver City, la primera edición de PK, cuando salió con 1000, si no me equivoco. Luego Devir suele tirar por las 3000, estoy de acuerdo con Luis Valladares, que también contestaba. Edge, yo tenía idea de que también tiraría por las 3000, pero da la impresión de que últimamente tira por menos. Vale, pero bueno, por ahí andan. Y preguntaba si editarán los juegos de forma incompleta a propósito. Yo quiero pensar que no, creo que no. Creo que hay varias opciones aquí. La primera es sacar un juego que lo ves bien y luego con el tiempo vas pensando en expansiones y sacas expansiones. Vale, normalmente eso se nota, cuando las expansiones salen a posteriori se notan. Aunque puedan parecer añadidos o cosas que decías, ¿por qué no lo has metido en el juego base? Igual es que en ese momento no se me ocurrió o porque el juego me parecía bien como estaba. Luego hay otros que pueden dar más pie a duda, ¿no? Porque son cosas como muy obvias. La única opción que yo creo que sí que sale como troceado a propósito es, por ejemplo, el tema de los muñequitos. Pasaba como en Destiny, las figuras de los lugartenientes. ¿Vale? Pero quiero pensar que ningún juego sale por fascículos, digamos, a propósito. Vale, y nada más, esas son vuestras preguntas. Vamos a hablar de estos juegos que tenemos aquí después de la publicidad. Ya lo habéis visto, no ha habido publicidad, pero ahora sabéis la verdad, era para evitar el corte de los 30 minutos. Vale, empezamos con los juegos que tenemos en la mesa. Last Friday, el juego que más hype ha levantado. Nos preguntaba Guille Sanz cuál es la diferencia entre capítulos, que en el vídeo no lo explicaba porque no quería que se hiciera muy largo. Os lo cuento ahora. Hay 4 capítulos diferenciados. La partida en sí sería los 4 capítulos juntos, haciendo el juego completo. Pero se pueden jugar por separado y las condiciones cambian, lo cual está bastante bien.
Esos 4 capítulos son: el primero es la llegada al campamento, un capítulo de introducción. El maníaco va matando a los campistas tienen que entrar en las cabañas. Si el maníaco se cruza con un campista o un campista con el maníaco, pues el campista se muere. Al final del capítulo, los campistas que han muerto se reemplazan por otros. El segundo capítulo es la persecución, y es persecución al revés. Los campistas saben que hay un maníaco y van a perseguirlo. El maníaco deberá aguantar 15 rondas, deberá escapar, aunque cada 3 rondas debe decir dónde está en ese momento. Vale, y los campistas tienen que ir a por él. Si un campista se cruza con el maníaco, entonces el maníaco pierde la partida. Se acaba el juego y el maníaco pierde porque lo han cogido. El capítulo termina con la aparición de un predestinado. Uno de los campistas será el predestinado. Capítulo 3 es la masacre. Ya hay un predestinado y el objetivo es, para el maníaco, matar al predestinado. Nuevamente, si se cruza con los campistas, los matará. Si los campistas se cruzan con el maníaco, harán que el maníaco se mueva. Si el maníaco se cruza con el predestinado, se lo carga, el juego acaba y el maníaco gana la partida. Como veis, el maníaco puede perder la partida en el capítulo 2, puede ganar la partida en el capítulo 3. Y luego el capítulo 4 es el capítulo final, ¿vale? Donde realmente hay un enfrentamiento final. Y ahora aquí es un poco de aguantar. El maníaco, para ganar, debe aguantar las 15 rondas y el predestinado debe cruzarse con el maníaco para matarlo. Los campistas, si se cruzan con el maníaco, harán que se puedan mover, saben dónde está el maníaco y se puedan mover, ¿vale? Y pueden ir muriendo también. De manera que el juego, con los 4 capítulos, hace una historia completa de un slasher, digamos, un juego como las pelis de matar, estilo Viernes 13. Vale, preguntaba Alex Padilla por otros similares. Pues yo creo que fuera de Sombra sobre Londres y La Furia de Drácula, no se me ocurre ninguno similar. Mencionaba Mr. Jack, para mí es un poco diferente y mucho más ligerito. Y había una pregunta anterior, ¿vale?, que era si se pisaba con La Furia de Drácula. A ver, por mecánica se pisa un poco. Yo creo que se pisa más con Sombra sobre Londres que con La Furia de Drácula, ¿vale? Pero en general por mecánica se puede pisar. Ahora, vamos a hablar un poco más del juego. Aunque estos juegos asimétricos, sabéis que a mí no me agradan en exceso, debo decir que este juego tiene muchos toques originales que, aunque nos da la impresión de que estamos en un Sombra sobre Londres cambiando de temática, sí que han variado lo suficiente como para que podamos ver como un juego muy diferente. El hecho de los 4 capítulos es excepcional, el hecho de que estén vinculados es excepcional, casi nos da como una partida con 4 bloques muy diferenciados. Sombra sobre Londres tiene 2 bloques diferenciados, aquí tenemos 4, y además se permite jugar por separado. La calidad de los componentes es muy buena y las reglas se entienden bastante fácil porque van un poco sobre la marcha con los capítulos. Fuera de eso, sí que las normas, la mecánica en sí que es muy parecida a Sombra sobre Londres o a Furia de Drácula. Furia de Drácula es el que más se diferencia de ellos, ¿vale?, porque tiene las normas un poco específicas para el vampiro, el amanecer, el anochecer, etc. Pero con Sombra sobre Londres sí que tenemos más parecido. El maníaco va por un lado, los jugadores van por otro, y me ha gustado mucho el hecho de que se intercambien los papeles, no de juego, sino que en un capítulo el maníaco tiene que matarlos, pero en otros son los campistas los que matan al maníaco. Entonces, bueno, quiero decir, está muy bien llevado. Tiene poquitos componentes, son de buena calidad, una buena cuna donde sobra sitio para guardarlo todo. Habéis mencionado, es verdad, en el abriendo, que parece que falta un troquel de un machete. No existe ese troquel, pero la caja sí que tiene un hueco. El juego tiene un guiño así muy bueno a las pelis estilo Viernes 13 y demás, y Pesadilla en Elm Street y todo esto, y que realmente es gracioso. Y es un juego interesante para meterse en él. De hecho, es un juego que cambia mucho si jugáis con pocos jugadores, 2, así jugáis con 6. Si jugáis con 2, que es el maníaco contra otro jugador que maneja, obviamente, a todos los campistas, es más estratégico entre los dos. Es un duelo realmente. Cuando jugamos con 6 jugadores o con 5, es más gracioso en sí. El maníaco puede reírse un poco más, aunque cuando le toca el escapar, igual son los campistas los que se ríen. En general, un juego recomendado. Si os gusta Sombra sobre Londres, os gustará este. Si no os gusta Sombra sobre Londres, podéis darle una oportunidad, porque igual os sorprende este modo de juego diferente con los capítulos, y ya luego está el tema de la temática. Pero yo creo que está muy bien llevado y que sí os recomendaría, por lo menos, cuanto menos, probarlo. Me voy al otro lado, Santiago, un juego que me ha sorprendido gratamente. Es un juego sencillo, Santiago, ¿vale? No es muy complicado. Eso quiere decir que se le puede sacar a todo el mundo, que se jugará rápido. Tiene una calidad muy buena. No soy muy amigo yo de los juegos que tienen billetes, porque se terminan estropeando, como Alta Tensión y demás, se terminan estropeando. Pero reconozco que le quedan bien. Además son de papel grueso, quiero decir, la calidad es muy buena. Las normas son súper sencillas y el juego monta un caos muy simpático y una picaresca muy buena cuando estamos negociando para sobornar al director del canal para que ponga el canal donde nosotros queremos. Al final, en un juego ligero, tenemos cierta profundidad, entre comillas, con el tema de las subastas, con el tema de los sobornos, y nos echaremos unas risas. Y además, es el clásico juego que no sabremos hasta el final si hemos ganado o no. Como digo, bien de calidad, bien de reglas, juego que se le puede sacar a todo el mundo. El problema puede ser el número de jugadores, ¿vale? De 3 a 5, 3...
cojea un poco, sobre todo por las pujas y demás, lo suyo es jugar 5, 5 es perfecto. Os lo recomiendo, sobre todo si tenéis un grupo para 4 o 5, os lo recomiendo como juego, no es un filler ni mucho menos, pero es un juego ligero que puede salir a mesa bastante y que realmente sí que merece mucho la pena. Muy recomendado este Santiago. Me gustó mucho, es muy entretenido, no se hace pesado y yo creo que puede gustar a todo el mundo. No es un juego muy largo ni nada, así que está bastante bien. Le doy un 7. Pues a mí también me gustó mucho, al principio no me tenía muy buena pinta, pero es muy entretenido, muy dinámico y le doy un 6,5. El juego engaña bastante, es más divertido de lo que parece. Sí que parece que hay muchas rondas, pero no se hace lento. Y la verdad es que el sistema de juego sí me gusta, la forma de puntuarlo, las estrategias que hay que llevar para hacer los riegos y para las plantaciones. Y la verdad es que está muy bien, así que yo voy a darle un 6,5. Bueno, el juego está bien, es un juego de pujas, así que eso siempre es divertido, hay interacción, es muy agradable a la vista, se hace ahí, o sea, parece más infantil de lo que es, o sea que bien, encaja bien a todos los públicos, el 6 se lo lleva bien. Incómodos invitados. A ver, otro de los que ha levantado hype con esta nueva edición. Yo no tuve en las manos la antigua, ¿vale? No sabría deciros las diferencias, pero lo habéis comentado varios en el propio vídeo. El tema de las flechas que no venían, algunas calidades que mejoran, algún componente extra. Preguntaba Evil Kimaru si es rejugable o es como Sherlock. No, es completa y absolutamente rejugable. Hay muchísimas combinaciones y aunque hubiera la mitad de las que hay el doble, pero que hubiera la mitad, no te acordarías de ellas. Así que no hay problema, es súper rejugable. Marcelus pregunta si este o Holmes y Watson. Yo diría que son diferentes, ¿vale? Holmes y Watson es una investigación, 221b, es una investigación más individualizada, en cuanto a que yo voy viendo lo que quiero ver, no sé qué hacen los demás. Aquí no, en Cómodos Invitados hay que colaborar mucho más entre todos nosotros, ¿vale? Y no me olvido de la pregunta clave, que seguro que la estáis pensando. Antes de eso, en calidad, yo creo que al menos esta edición es muy buena, realmente son cartas y poco más, pero todo tiene buena calidad. El hecho de la app es genial, ¿vale? Para no dejar a nadie fuera de la partida, el tener una app que simplemente nos diga si hemos acertado o no. Y es un juego que le podéis sacar a todo el mundo, pero ojo, no le apasionará tampoco a todo el mundo, porque hay que retorcerse la cabeza bastante, sobre todo con dificultades altas, porque tiene varias dificultades. Si jugáis en dificultades altas, yo reconozco que en dificultad alta solo una, ¿vale? Todas las demás han sido en dificultad corta, unas pocas, pero en dificultad alta solo una, y cambia muchísimo con el tema del cómplice, os estrugaréis el coco que no veáis, y no creo que sea algo sencillo, ¿vale? Así que bueno, sí que es un juego digno de probar. Y ahora viene la pregunta clave, ¿no? La famosa palabra que estaréis esperando, que es Cluedo, que ha salido muchas veces. Si es un Cluedo, si no es un Cluedo, a ver. Yo entiendo que a la gente le pueda parecer un Cluedo, lo entiendo, porque tiene muchas similitudes de aspecto, de temática. Por ejemplo, salía la comparación con Mysterium, pero yo entiendo que no se parezca tanto a Mysterium. Mysterium también está atrapar a un asesino con un arma, un lugar, ¿vale? Pero es cierto, y insisto, entiendo perfectamente que al ver esto, digamos, caray, parece un Cluedo, porque al final es el mapa de la casa, los sospechosos, el arma, el lugar, vale, destila un aire a Cluedo, eso para mí es inevitable. Ahora, no tiene nada que ver el juego con Cluedo, ¿vale? Solamente nos quedamos simplemente en ese aspecto visual, que puede recordar a Cluedo, pero nada que ver, porque aquí sí que de verdad tenemos que estrujarnos mucho la cabeza para ir dilucidando qué nos están diciendo, qué no. Tendremos que colaborar, tendremos que saber pasar pistas, guardarnos las importantes o incluso descartarlas una vez que las hayamos visto, pero ojo, sin vacilar a la gente, no intercambiemos, eso nos lo dice el propio manual, no intercambiemos cartas 2 veces con el mismo, es decir, que me pase unas cartas y luego vuelva a intercambiarlas con el mismo y se las devuelva, porque no va a querer intercambiar más conmigo. Hay que saber llevar esa parte colectiva de repartir la información justa, guardarnos la que consideremos vital y darle muchísimas vueltas a la cabeza. Os va a hacer falta, vamos, mucho ingenio para ir viendo a quién podemos descartar por ruta que no puede pasar para llegar al arma homicida y luego al lugar del crimen, etc. Creo que es un juego que merece mucho la pena probar y darle una oportunidad porque, insisto, y me gustaría dejar clara esta idea, aunque destila un aire a Cluedo, yo creo que eso es innegable, no tiene absolutamente nada que ver, nada que ver. No es un hermano mayor de Cluedo, ni es una evolución de Cluedo, ¿vale? Nada que ver. Pero sí que entiendo y repito que destile ese aire al verlo a simple vista. Juego, como digo, muy recomendado, Incómodos Invitados, aunque, como os digo, yo creo que no es un juego que vaya a apasionar a todo el mundo, igual no se lo podéis sacar a todo el mundo porque también son partidas
Estaba buscando por aquí, la duración nos dice de 45 a 75 minutos, las mías han pasado todas de la hora, ¿vale? Porque hay que darle muchas vueltas. Vale, nos vamos al infantil de la semana, Leo va al barbero. Ayer Lara nos enseñaba cómo jugar, bueno, jugamos una partida los dos, ya lo habéis visto, un juego muy simpático, a los peques les encanta. De hecho, olvidé poner la clasificación, de hecho, igual ya no seguimos con ella, pero os diré que Lara me decía que lo iba a poner por encima del de la pintura, que es un número 1, o como mucho de segundo, le ha encantado. La verdad es que es un juego que a los peques les gusta mucho, es muy sencillo de jugar, muy sencillo, también destila un aire a Memory, pero sí que el hecho de tener varias vueltas, varias iteraciones, de tener que correr, al principio de la primera vuelta obviamente es de suerte, no queda más, pues no sabes dónde están las piezas, y vas a ciegas y es suerte simplemente, pero ya en la segunda ya puedes afinar más. Y realmente es entretenido y no es ni muy fácil ni muy difícil. Nos dice a partir de 6 años podéis jugar perfectamente, de 2 a 5 jugadores, Lara juega sola, o sea, se puede jugar incluso uno solo, no es mucho problema porque es colaborativo, es uno de estos pocos que hay infantiles colaborativos. Bien de calidad, sin mucho, no es sobresaliente, pero está en la media o más, y creo que es muy recomendable si tenéis peques. Y por último, el pequeño en tamaño de la semana, Las mareas de la locura. Poco que decir de este juego, ¿vale? Es como Las mareas del tiempo, pero con las ilustraciones de Cthulhu. Varios habéis dicho que son unas ilustraciones impresionantes y estoy de acuerdo. El juego es un juego para dos, muy fácil, muy directo, muy sencillo de jugar, muy rápido, ¿vale? Que podéis sacar a la mesa sin ningún problema, cartas grandes que me encantan, buena calidad. Y en fin, el juego va muy fluido y suele funcionar muy bien, es un juego recomendable. Voy a romper una lanza a favor del tema de la errata que venía, el Necronomicon que no tiene el símbolo verde. Es verdad que duele que un juego nos venga, además un juego con tan pocos componentes, venga con una errata como esa. Ahora, yo no la veo tan crítica como para decir no me compro el juego. Es cierto que hay que acordarse que el Necronomicon es de tipo documentos, no es difícil, Necronomicon ya nos suena que es de tipo manuscritos, ¿no? Pero bueno, incluso podéis poner una pegatina verde si queréis, no hace falta. Al final, después de 2 partidas, os acordáis perfectamente de que el Necronomicon es de tipo verde, de tipo manuscrito. Ahora, sí que reconozco que, ya que esa errata es tan cantosa, podían haberla arreglado. No en la edición está hecha, es lo que hay, pero pues no sé, que nos manden una carta de sustitución o algún tipo de arreglo. Ahora, no creo que sea tan grave, es grave en cuanto a importancia, es decir, no está bien que un juego salga así, pero no me parece tan grave como para descartar el juego. El juego va bien, funciona bien, si os gustan Las mareas del tiempo os gustará este, y si os gusta la temática de Cthulhu y sobre todo la estética, las ilustraciones, estoy de acuerdo, son fenomenales. Juego rápido y, como digo, también recomendado. Así que, de esta semana yo os recomendaría a todos, me han parecido todos muy recomendables cada uno en su ámbito. Leo muy bien para los peques, Las mareas del tiempo, bueno, en este caso de la locura, buen filler, muy de Cthulhu. Santiago, un juego, ha sido para mí la sorpresa más grande de la semana, ¿vale? Me ha sorprendido mucho, me ha gustado mucho este Santiago, muy divertido el tema de los sobornos, y estos dos de tanto hype, Last Friday, yo no soy mucho de Somewhere Over Londres ni de este estilo asimétrico, pero el juego está muy bien llevado y tiene esas vueltas de tuerca que lo diferencian lo suficiente de Somewhere Over Londres, además de temática, e incómodos invitados que, como digo, tenéis también que deberíais probar porque merece la pena, y preparaos a sudar un poco. Pues nada más. Mañana abrimos novedades con Dani. Esta semana, que estamos en junio, pues tendremos partida. Nos vemos. Gracias por aguantar el tostón.